Luis Cernuda fue una de las figuras más representativas del exilio español posterior a la Guerra Civil. A diferencia de otros, él no fue forzosamente repelido en el 39, ni asesinado a traición antes de tener siquiera la oportunidad de huir. Su caso fue muy distinto. En febrero de 1938, en plena Guerra Civil, un amigo británico de Cernuda, que se llamaba Stanley Richardson, consiguió convencer al poeta de que viajase a Inglaterra a ofrecer unas conferencias. En realidad, se trataba tan solo de un pretexto para sacar a Cernuda de España antes de que Madrid fuera conquistada por los fascistas. El poeta, con un visado que le facilitó el gobierno de la Segunda República, se trasladó a Londres sin saber que jamás volvería a pisar su tierra, que aquella era la última vez que veía España. Cernuda murió en México en 1963, nada menos que 25 años más tarde, y además murió convencido de que su nombre no sería recordado por la historia de la literatura, y menos aún por sus paisanos españoles. Por fortuna es evidente que Cernuda se equivocaba. Y es que ha pasado a la posteridad sobre todo como un magnífico poeta, en menor medida también como prosista e incluso como perspicaz crítico literario, cabría añadir. Pero queda todavía por reivindicar una de sus facetas más desconocidas y quizá de las más importantes, que es la faceta de traductor. En efecto, Luis Cernuda llevó a cabo una muy abundante labor traductora. Cada vez que encontraba inspiración en un autor de lengua extranjera, sentía que la mejor manera de penetrar en su poesía era traduciendo sus versos. A continuación, bueno, expondré una breve nómina de los autores a los que tradujo a lo largo de su vida. Para empezar, entre 1929 y 1930, Cernuda tradujo a los franceses Paul Éluard y Gerard Nerval. Así que, a continuación, en 1934, al romántico alemán Friedrich Hölderlin. Y finalmente, en el exilio durante estos 25 años, a numerosos poetas de habla inglesa: Wordsworth, Keats, Yeats, Blake, T.S. Eliot, Marvell y Browning. Pero sus traducciones no se limitaron a un mero pasatiempo, sino que recibió la influencia de todos y cada uno de los escritores a los que tradujo. En pocas palabras, Paul Éluard tuvo repercusión en los poemarios de corte surrealizante de Cernuda, como Un río, un amor o Los placeres prohibidos, que se escribieron precisamente a finales de los años 20. Por otro lado, Hölderlin tuvo una gran repercusión también en Invocaciones, que se escribió más o menos a la par. Y por último, los poetas anglosajones influyeron en casi toda su obra de madurez. Y por tanto, de esto se puede deducir una hipótesis en la que he basado, por otro lado, mis estudios, mi trabajo de tesis doctoral. Y es la siguiente. Un estudio de las traducciones que realizó Luis Cernuda eh, es también un estudio diacrónico de sus fuentes de inspiración. Y por tanto considero que sus traducciones deben ser tenidas en cuenta en la integridad de su obra literaria, como un eje vertebrador de todo lo que Luis Cernuda fue escribiendo y por tanto también como una suerte de motor evolutivo en toda su trayectoria poética. Pues bien, de todos los poetas a los que tradujo, Hölderlin fue sin duda el que en mayor medida dejó su impronta en Cernuda. El romántico alemán no solo influyó en la poesía que Cernuda escribía hacia 1934, o sea, el mentado poemario Invocaciones, sino en el resto de su obra e incluso de su vida a nivel personal. Cernuda aprendió de Hölderlin que el poeta era un ser extraordinario y por tanto también un ser marginal, algo así como lo que Rubén Darío consideró el hombre favorito del numen. Aprendió también que la poesía es a la vez un don y una condena, y que sólo la conciencia de esta trágica dualidad podía consolar su incomprensión y su soledad. En lo que respecta a la temática de esta comunicación, es decir, el exilio, cabe señalar que también fue Hölderlin quien en mayor medida determinó la concepción que Cernuda tuvo de su propio exilio. Aunque Hölderlin no tuvo que escapar exiliado de Alemania, la sociedad de su época lo repudió por su locura y por su pobreza. Hölderlin en los últimos años de su vida, en los últimos 37 años de su vida, de hecho, sucumbió a episodios muy agudos de esquizofrenia. Durante estos últimos 37 años, víctima de la demencia y de la melancolía también, estuvo encerrado en una torre en la localidad alemana de Tubinga, una torre a la que de hecho se ha acabado bautizando como la Torre de Hölderlin, y vivió estos últimos años en lo que yo llamaría una especie de exilio psicológico, que era por otro lado su trágica condena de poeta romántico. De manera similar, podríamos trazar algún paralelismo. Cernuda pasó sus últimos 25 años en el exilio, destinado a vagar sin rumbo, ajeno a sus orígenes y olvidado por sus compatriotas, en una suerte de limbo sin tiempo como el de Hölderlin en su torre.
De hecho, en su magnífico poema Desolación de la Quimera, escrito en sus últimos años de vida, Cernuda se ve a sí mismo como una quimera, o sea, como una criatura mitológica condenada a la inmortalidad y al olvido, a envejecer eternamente al margen de los seres humanos. Subyace aquí, por supuesto, el mito romántico de que todo lo que perjudica al creador como ser humano lo beneficia como poeta. A continuación, aportaré ejemplos precisos de la intertextualidad entre ambos poetas, a la que me he estado refiriendo. De entre las 21 composiciones que Cernuda tradujo de Hölderlin, de las cuales tres quedaron inéditas, sin duda la más ilustrativa para esta comunicación es la que tiene por título Tierra Nativa. De esta manera traduce Cernuda el texto del alemán. Vuelve el marino alegremente hacia el tranquilo río, desde lejanas islas donde provecho obtuvo. También yo quiero volver a la tierra nativa, pero ¿qué he conseguido si no son sufrimientos? Benignas riberas, vosotras por quienes fui formado, podéis calmar las penas del amor. Ay, o devolverme vosotros bosques de mi infancia, cuando retorne mi tranquilidad nuevamente. Si algo toma Cernuda de Hölderlin es el concepto de paraíso perdido. Para ambos la vida es una sucesión de paraísos perdidos, idealizados desde la distancia, ya sea geográfica, temporal o espiritual. Con frecuencia, para Cernuda y para Hölderlin la infancia será, como digo, un paraíso perdido, una época dorada arrebatada sin remedio. El mundo que los rodea, asimismo, será el escenario corrupto y sombrío de lo que antaño fuera una tierra ideal. A ambos poetas los une una sensación de desarraigo, de no pertenecer al lugar al que viven, ni a la piel que los envuelve, y ambos parecen estar guiados por el tradicional lema de que todo tiempo pasado fue mejor. Así se aprecia en Tierra Nativa, el poema de Hölderlin que acabo de leer. Más allá de la nostalgia por la juventud perdida, el poema expresa el desarraigo general al que se ve sometido el poeta. Frente al marino que regresa, cito textualmente, alegremente desde lejanas islas donde provecho obtuvo, cierro cita, el yo poético manifiesta la imposibilidad de volver a su patria. ¿Qué he conseguido si no son sufrimientos? Se pregunta. Es que si el poeta no ha cosechado alegrías en su tierra de origen, realmente no tiene entonces motivo para retornar a ella. Como se desprende sobre todo de la segunda estrofa, dos son los paraísos irrecuperables de la voz poética, el amor y la infancia. El poeta da por hecho que regresará a su niñez, aunque sea con las alas de la memoria, como en efecto haría Hölderlin en su senectud, en sus últimos años de locura y de melancolía. La verdadera pregunta es si este retorno le devolverá la tranquilidad, o podríamos decir, la inocencia primigenia. Al fin y al cabo, el recuerdo de la experiencia no devuelve la experiencia misma. Evidentemente, en este poema de Hölderlin late el mito de Ulises y su regreso a Ítaca, tan aplicable al exilio español. El exilio español, no obstante, fue más bien una odisea cuyo regreso a Ítaca muchas veces fue imposible porque ya no había un hogar esperando, al otro lado del Atlántico o más allá de los Pirineos. Pues bien, también está presente Ítaca en el poema titulado Peregrino, un poema que Cernuda incluyó en Desolación de la Quimera, su último poemario, su testamento poético, podríamos decir. Tanto Cernuda como Hölderlin se sirven del célebre episodio de la Odisea, pero existe una diferencia notoria entre ambos. Mientras que el alemán quiere volver a casa, aunque no sea ya su hogar, el español, en cambio, sabe que regresar a donde no es querido sería claudicar. El poema dice así: Volver, vuelve el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas, tú, volver. Regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida, no eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Este poema, que por un lado me parece uno de los poemas más hermosos de Cernuda, es también el que mejor resume su exilio. Él tiene claro que después de su interminable periplo, su destino es no volver nunca al lugar donde nació. Nadie lo espera en España, o al menos eso cree él. Nadie se acordará de sus versos, o al menos eso vaticina él. El poeta no puede regresar a Ítaca porque Ítaca ya no existe, porque Penélope y Telémaco murieron hace años.
Si algo ha aprendido Cernuda de su exilio es que siempre debe poner rumbo hacia nuevas tierras. Como hemos dicho antes, evocar el pasado no le devolverá el pasado en sí. No eches de menos un destino más fácil, se dice a sí mismo, porque sabe que su condición de poeta exige tales sacrificios, tal y como asumió también en su época Hölderlin. Por consiguiente, existe una clara diferencia entre tierra nativa de Hölderlin y peregrino de Cernuda. El primero, a diferencia del segundo, no tiene ese orgullo propio del exiliado, el orgullo de quien sabe que, aunque pertenezca al bando perdedor, la victoria moral es suya. Regresar a la tierra nativa sería perder la guerra también en ese plano moral. No hay retorno posible, por tanto, en el caso de Cernuda. En el de Hölderlin, en cambio, nada impide al poeta volver a su infancia y tratar de revivirla aunque sea mediante la memoria. Pues bien, si la intertextualidad entre peregrino y tierra nativa es notoria, aún más lo es la que existe entre este último poema de Hölderlin y la composición homónima de Cernuda. Efectivamente, el sevillano escribió un poema titulado también Tierra Nativa y lo publicó en Como quien espera el alba, de modo que la influencia de Hölderlin era más reciente que en el caso de Peregrino, sin olvidar que, además, Cernuda acababa de verse abocado al exilio en aquellos años y estaba en esa época en Glasgow y todavía pensaba que volver a España era una posibilidad. En esta composición, si bien es cierto que no encontramos la figura de Ulises, sí que se halla la del Homo Viator y otras concomitancias significativas. Leeré a continuación un fragmento de Tierra Nativa de Cernuda. El encanto de aquella tierra llana, extendida como una mano abierta, a donde el limonero encima de la fuente suspendía su fruto entre el ramaje, el susurro del agua alimentando con su música insomne en el silencio los sueños que la vida aún no corrompe, el futuro que espera como página blanca. Todo vuelve otra vez vivo a la mente, irreparable ya con el andar del tiempo, y su recuerdo ahora me traspasa el pecho, al puñal fino y seguro. Raíz del tronco verde, ¿quién la arranca? Aquel amor primero, ¿quién lo vence? Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida? Tierra nativa, más mía cuanto más lejana. Estas estrofas, que de nuevo me parecen preciosas, como casi todo lo que escribe Cernuda, sugieren la idea que hemos puesto de relieve antes, y es que aunque todo vuelve otra vez vivo a la mente, textualmente, la experiencia es ya irreparable debido al paso del tiempo, debido a la distancia. En otras palabras, el ser humano puede recuperar el recuerdo, pero no lo recordado. Así es como habrá de evocar Cernuda por siempre a España, un paraíso perdido al que no podrá regresar nunca, porque aunque físicamente su tierra siga donde la dejó, sus montañas, sus ríos, sus ciudades, su patria idealizada, que es lo único que él conserva, había sido para siempre enterrada por la guerra civil y por el trauma del exilio. Pero es fundamental, llegados a este punto, entender que la visión que Cernuda tiene de su destierro es dual y antitética. Por un lado, añora su tierra nativa y desearía volver al ideal que tiene de ella. Por otro, no obstante, y al igual que vimos en Peregrino, muestra una mentalidad de no volver nunca la vista atrás y solo mirar hacia adelante. El futuro que espera como página blanca, dice en este poema. Sigue adelante y no regreses, decía antes. A pesar de haber sido expelido de su tierra natal, de las costas andaluzas que bañaban su infancia, se le cerraron por un lado las puertas de España, pero por otro se le abrieron las del resto del mundo. Aunque a la fuerza, y muy traumáticamente, Cernuda fue un ejemplo de ciudadano del orbe, de poeta cosmopolita y viajero. Ello se refleja no solo en su itinerario internacional, de, una, de un país a otro durante el exilio, de España a Inglaterra, de Inglaterra a Francia, de Francia a Escocia, de Escocia a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, a través de fronteras y culturas, sino que también se refleja en su gusto por la traducción, que fue para él una manera de entender su condición de exiliado. Y es que desde este punto de vista podría, de hecho, entenderse la traducción como una expresión de la identidad transnacional del exiliado, de que no tiene lengua ni patria, o mejor dicho, de que no tiene una sola lengua ni una sola patria. Los nuevos horizontes que abre el lenguaje, el arte compuesto en diferentes lenguas. Me gustaría cerrar esta comunicación añadiendo por último un dato significativo. El último poema de su último poemario se titula A sus paisanos. Tal era el resentimiento de Cernuda hacia su tierra natal que decidió dedicarles las últimas palabras de su obra poética en verso, y lo hizo en términos de desdén y de olvido. En hora mala fuera vuestra lengua la mía, la que hablo, la que escribo.
Así podréis, con tiempo, como venís haciendo, a mi persona y mi trabajo echar afuera de la memoria vuestro corazón y vuestra mente. Como he dicho antes, afortunadamente, Cernuda se equivocaba. Muchísimas gracias.